Buenos días, compañeros de séptimo X, César Eduardo, Mayra, Mari, Gabriela, Buenos días, todos los que se puedan conectar. buenos días, maestra. Buenos, Buenos días, maestra. buenos días, estábamos con contabilidad gubernamental y pues vamos a continuar. Andrea, buenos días. Voy a compartir. Buenos días, maestra. Ay, Dios, ¿cuál es? Tengo muchos abiertos, menos el que debe de ser. Ay, permítanme, porque no. Permítanme. Presentación de contabilidad. Para los compañeros presentes, ¿sí se ve la pantalla? ¿Sí me pueden decir si se ve la pantalla? Sí se mira, maestra. Ah, ok, muchas Sí gracias. se ve. Muchísimas gracias. Entonces nos quedamos en el consejo técnico, ¿verdad? Bueno, ayer vimos un poco de historia de la contabilidad gubernamental, cómo fue implementándose, integrándose aquí en México y que todavía se está integrando, ya que se tuvo que reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque no estaba establecido que los diputados deberían de hacer los cambios sobre la contabilidad gubernamental. Entonces, por eso fue su modificación. Entonces, estuvimos hablando también del Consejo Técnico de Armonización, cómo está compuesto, los postulados básicos. Creo que aquí nos quedamos en el secretario técnico. Rectoría de Armonización Contable con el secretario técnico. Aquí pues ya vemos que este Consejo Nacional de Armonización, ¿verdad?, está compuesto por un secretario técnico, el cual tiene las facultades armonización, consejos que se integra. Este es cómo se está integrado un representante. Entonces el Consejo Nacional de Armonización, el Consejo Técnico tendrá las facultades siguientes: emitir el marco conceptual de postulados básicos de los que ya vimos, el plan de cuentas, los elementos mínimos de los manuales de contabilidad gubernamental, las reclasificadores de los catálogos de cuentas para el sector paraestatal, así como las normas de información financiera propuestas por el secretario técnico. Aquí vimos que los manuales pues realmente nos hablan de las cuentas que vamos a utilizar, ¿verdad? Su naturaleza de las cuentas. En sí estamos hablando del catálogo de cuentas, cuando carga, cuando abona, sus características peculiares, de las cuales pues nos van a servir para llevar el bien, la contabilidad. Ya quedamos que es amigable.
El Consejo Técnico puede emitir los requerimientos de información adicional y los convertidores de las cuentas contables y complementarias para la generación de información necesaria en materia de finanzas públicas, para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos internacionales. O sea que nos va a servir como un indicador para participar o comparar la contabilidad internacionalmente, si tiene compatibilidad. El Consejo Nacional de Armonización Contable también tendrá las facultades de emitir los lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, emitir las reglas de operaciones del Consejo, así como las del Comité, y emitir en su programa anual de trabajo, solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico, para continuar. También puede emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de componentes de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario. Hablamos que esta ley gubernamental se caracteriza por su proceso presupuestario, por su armonización y por su contabilidad de finanzas. Sí, también así como para nombrar los representantes de los municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que integran el Consejo y el Comité en los siguientes términos. Pues analizar y en su caso aprobar los proyectos que se les someta a consideración al secretario técnico, analizar y en su caso aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de deuda pública u otros pasivos, determinar las características de los sistemas que se aplicarán los municipios con menos de 25,000 habitantes. Como lo mencionábamos ayer, ¿verdad? Depende mucho el número de habitantes para que sea la remesa o la cantidad a ellos a recaudar, ya que el gasto público se basa en los ingresos y el principal ingreso pues es el predial. El predial es uno de ellos, el pago a los panteones municipales, entre otros. Entonces depende del número de habitantes, del cual se hace el estudio correspondiente para ver cuál va a ser nuestros ingresos a recabar el próximo año conforme a los gastos que estamos nosotros realizando, así como también realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema, o sea que siempre vamos a estar a la mejora continua. Si vemos que algo se nos está dificultando, pues dar soluciones, y determinar los plazos para que la federación, las entidades federativas y los municipios adopten las decisiones que emite el Consejo y las demás establecidas en esta ley. Ahora vamos a ver el secretario técnico, cuáles son sus facultades. Aquí nos dice que es actualizar las bases del sistema, precisar los elementos mínimos que deban contener los manuales de contabilidad, definir la información en términos en los que los entes públicos integran y consolidarán la información presupuestaria contable, así como el titular de la unidad administrativa se compromete en materia de contabilidad gubernamental en conjunto con la Secretaría de Hacienda, fungirá como secretario técnico del Consejo y tendrá las facultades siguientes. Dice que el secretario técnico, sus facultades es elaborar el marco conceptual de los postulados básicos, el plan de cuenta, las normas contables y la emisión de información financiera y las relativas al registro y evaluación del patrimonio del Estado. Aquí ayer platicábamos que la ley gubernamental no viene sola, ¿verdad? Viene acompañada de muchas normas, de lo cual emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley suprema y que viene con muchos postulados. Entonces aquí él ve la correlación que existe entre las normas contables para su emisión
sí, para lograr pues el objetivo del cual fue creada. También puede formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de los documentos, con comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes públicos en apego, al marco jurídico aplicable. En la organización contable veíamos que el documento fuente, ¿verdad? Aquí vamos a tener un documento fuente del cual nos diga por qué fue hecho el gasto, dónde fue aplicado, ya veíamos ahí por ahí los manuales, y dónde la guarda y custodia. Ya vemos que para la empresa privada, por lo regular se guardan 5 años, 10 años según lo establezca. Entonces también aquí se va a tener una guarda y custodia de los documentos o para tener los datos históricos y esperar en caso de que haya alguna revisión, ¿verdad? Porque también hay revisiones aquí para los entes públicos. Entonces él actualiza las bases técnicas del sistema, precisa los elementos mínimos que deban contener los manuales de contabilidad y define la forma y los términos en que los entes públicos integran y consolidan la información presupuestaria contable. Sí, hablamos, por ejemplo, en los municipios de aquí del estado de Coahuila, que son 38 municipios, de aquí de nuestro estado de Coahuila, pues vamos a consolidar toda la información de los municipios para así poder nosotros tener un indicador y dárselo al Estado. Como instrumento, pues la contabilidad, la ley de la contabilidad gubernamental, ¿verdad? Sobre esos lineamientos. También el secretario técnico programa los estudios que se consideren indispensables en apoyo del desarrollo normativo y la modernización de la gestión pública en materia de contabilidad gubernamental. Realiza los procesos de consulta no vinculantes sobre los proyectos de las normas contables ante las instituciones públicas y colegiadas que se estimen sean necesarios. Pues aquí ante todo siempre va a estar sobre la mejora continua y en el desarrollo de la normativa y para la modernización, ¿verdad? de la gestión pública y darle así ver qué cosas sí están vinculantes, porque a veces resultan egresos pues que nada que ver con el desarrollo de la administración, y es lo que el secretario técnico pues tiene la facultad de vigilar, así como también recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presente el comité, las instituciones públicas y privadas y los miembros de la sociedad civil. Pues siempre va a estar él va a ser como el evaluador, ¿verdad? El evaluador y más que nada pues va a dirigir y asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretación de las normas contables emitidas, ya que como vimos, según los postulados, pues es amigable, es entendible y es básico. Emite también la opinión de resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad. Interpreta las normas contables y las disposiciones que son objeto de función normativa. Da seguimiento también a orientar y evaluar los avances en la armonización de la contabilidad, así como las acciones que realicen los entes públicos para adoptar e implementar las decisiones que emite el Consejo. Siempre capacitando, ¿verdad? Interpretando y dando a conocer la aplicación de la norma para resolver pues algunos asuntos que se tengan las dudas, que no se pueda interpretar, para dar seguimiento, ¿verdad? Vamos a continuar. Él tiene también la capacidad de, permítanme, elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos y gastos. Pues sabemos nosotros que toda administración debe tener su contabilidad presupuestaria.
de la cual el secretario técnico pues va a ver con cuáles leyes interactúa para dar un buen seguimiento sin dejar fuera la postura fiscal, dar un seguimiento en sus clasificaciones de ingresos y gastos y también establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones. Aquí ya sabemos, ¿verdad?, que pues la contabilidad pues la llevan, es en el área contable. Entonces aquí continuamos con el Comité Consultivo de la Rectoría Armonización Contable, donde nos dice que está integrada por los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la ley, en coordinación fiscal, con excepción del secretario de Hacienda y Crédito Público. El secretario no puede participar en este comité porque a él se le va a dar la información, no puede ser juez y parte a su vez. Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas a que se refiere el artículo 20, fracción tercera de la Ley de la Coordinación Fiscal. Vimos que está formada desde los 3 órdenes de gobierno, ¿verdad? Tiene integrantes a nivel municipio, a nivel estatal y pues también los de la federación. Dice que un representante de auditoría superior de la federación lo puede integrar. Está integrado también por un representante de las entidades estatales de la fiscalización. El director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de Hacienda Pública, sí, está también integrado por este personaje, así como un representante de la Federación Nacional de las Asociaciones Mexicanas de Colegios de Contadores Públicos. Aquí en nuestra ciudad, afortunadamente, tenemos un colegio de contadores públicos, ¿verdad? Pero también debe de estar integrado un funcionario o un representante en este comité. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que sean invitados por el Consejo. Vemos que no únicamente los contadores, ¿verdad?, pueden participar en la elaboración en la integración de este comité. Puede también haber otras profesiones, como son los economistas, que es materia afín, como son también los abogados, que también pues es materia afín, porque cuidan el lineamiento, ¿verdad?, que existe en llevar las leyes y no llevarlas, que aquí la misma ley nos marca sanciones. Sí, también está esta rectoría de armonización contable, la forma un comité consultivo. El comité tendrá las funciones de proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y la emisión de información financieras, emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información financiera y las relativas al registro y evaluación del patrimonio que formule el secretario técnico. Hablábamos de un patrimonio de la nación, ¿verdad?, que también debe de estar en los inventarios. El comité tendrá también las funciones de proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la contabilidad gubernamental y elaboración de sus reglas de operaciones y programas anual de trabajo en atención a las facultades de consejo. Pues debemos de estar siempre en la capacitación continua para que nuestros informes sean entregados en tiempo y forma, ya sea que nos pidan, no sé, un informe mensual, trimestral, semestral o anual, según lo establezcan las mismas disposiciones, ¿verdad? Así como también él ve el procedimiento para la emisión de disposiciones y para el seguimiento de su cumplimiento. Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas disposiciones o modificar las existentes, tienen esa capacidad, esa facultad, el secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité. Si transcurrido el paso, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico
incluir las que estime pertinentes y someter el proyecto a consideración del Consejo para su aprobación. Sí, o sea que entre ellos mismos pues tendrán que solicitar las modificaciones y a la vez pues también se pueden ellos mismos aprobarlas en el procedimiento para la emisión de esta disposición y para el seguimiento de su cumplimiento. En caso de que el Consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico. El Consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. Asimismo, el Consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los derechos de que la Constitución otorga a los pueblos y comunidades indígenas. Ayer platicábamos y tomábamos este tema de las poblaciones indígenas, que esas las lleva únicamente la Federación. Y también verá los procedimientos para la emisión de disposiciones y para el seguimiento de su cumplimiento. El secretario técnico publicará en plan anual de trabajo del Consejo en el Diario Oficial de la Federación y los medios oficiales de las entidades federativas. Ya vemos que nosotros el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Es cuando vienen decretos o modificaciones a ley, pues se publican en este diario. Y las entidades federativas, pues tenemos lo que es la Gaceta. Allí es nuestro medio de comunicación entre nuestras autoridades, cómo bajan la información y cómo bajan los decretos. El Consejo deberá difundir oportunamente las actas de sus sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y las demás información que considere pertinente. Muchas de las veces vemos, ¿verdad?, que salen decretos y que no, pues tantos diputados votaron a favor, tantos diputados votaron en contra. Ellos deben de informar quiénes son, cuántos votos a favor y cuántos en contra. Debe ser transparente nuestras leyes, y el secretario técnico publicará la información a que se refiere el artículo en una página de internet, la cual deberá ser accesible para la población en general. Pues nosotros aquí tenemos, ¿verdad?, el acceso a las redes sociales, de las cuales también nuestros gobernantes están ya integrados, en los cuales ellos nos pueden dar la información o los avances o las modificaciones de última hora en las leyes. También tenemos que la contabilidad gubernamental tiene un sistema al que deberán sujetarse los entes públicos y registrará las operaciones presupuestarias y contables como otros flujos económicos. Generará estados financieros. Estos también deben ser como en las empresas privadas, ¿verdad? Los estados financieros deben ser confiables, oportunos, comprensibles y periódicos, y además comparables, expresados en términos monetarios. Hablábamos que se debe de expresar en moneda nacional, en moneda de que nuestro país aquí manejamos esa moneda. ¿Para qué? Para que sea entendible, porque también esta información pues debe de estar a la ciudadanía, ¿verdad? Cada ente público será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema. Aquí ya entramos ya en la particularidad del sistema de la contabilidad gubernamental, cómo debe de ser, que tiene mucha similitud pues con y características, ¿verdad?, peculiares de los estados financieros del sistema privado. El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, evaluar, registrar, clasificar e informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. Pues aquí está muy claro, ¿verdad?, de que nos deben de informar en la más mínima
cambios que le hagan a las leyes, a que modifiquen, y que si existe una diferente forma de registrar, clasificar, que está muy parecido a lo que viene siendo tiene mucho común la contabilidad privada con la contabilidad pública. Sí, tienen sus lineamientos, la línea está muy delgada, lo que las diferencia, pero en sí, todas van al mismo fin, porque también en la contabilidad privada nosotros registramos, clasificamos, comparamos y luego damos que viene siendo ya nuestro informe final, ¿verdad? Nuestro trabajo final vienen siendo los estados financieros. Y pues aquí estamos viendo que es lo mismo, tiene mucha semejanza. Aquí en el sistema de contabilidad gubernamental, los entes públicos deberán asegurarse que el sistema refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el Consejo. Nos vamos a ir sobre el lineamiento y según las leyes, la ley gubernamental, ¿verdad? ¿Con quién va a interactuar? En primer lugar, ya sabemos que emana de la Constitución Política, ley rectora, y pues vamos a ver con quién más va a participar, ¿verdad? La ley de contabilidad gubernamental, y facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de los entes públicos. O sea que, pues, tenemos las mismas cuentas, la cuenta de ingresos, cuenta de gastos, cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuenta de capital, semejan mucho a la contabilidad privada. Los entes públicos también deberán asegurar en el sistema que integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable a partir de utilización de gasto devengado. Aquí ya vimos nosotros que el gasto devengado es un principio contable de que se va a tomar en cuenta en su realización. Sí, que permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. O sea que para esta ley gubernamental lo básico, pues vamos a trabajar con la información presupuestaria, ¿verdad? De ingresos y egresos. Es por eso de que se emiten, pues, la ley de ingresos y la ley de egresos que están trabajando en este mes nuestra Cámara de Diputados, que son los que la emiten. Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económica financiera de los entes públicos. Genere en tiempo real estados financieros de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. Pues aquí más que nada nos dice que el inventario, ¿verdad? Que si hay que dar de baja, pues se realice con el trámite correspondiente en libros y físicamente. Y pues si hay que también aumentar el inventario, pues igual, documento fuente, factura, donde se adquirió como documento fuente para dar entrada al inventario, respaldar ese mueble inmueble y pues agregarlo a nuestros inventarios. Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que defina el Consejo. La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas de contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las finanzas públicas. Bueno, pues lo más claro, ¿verdad? Llevar los libros de contabilidad, como los más comunes, libro de diario, donde registramos, libro mayor, clasificamos
y para que los estados financieros pues sean oportunos y confiables. Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. Sabemos que los estados financieros, pues son indicadores, ¿verdad? De cómo hemos trabajado, si vamos bien. Y son lineamientos a seguir para nuestra contabilidad, plasmarla bien en nuestros libros, registrarla, clasificarla y pues ya con nuestros estados financieros, que es nuestro trabajo final de contadores, pues tener una buena toma de decisiones y compararla con ejercicios anteriores, si nuestros gastos van en aumento, nuestros ingresos van en aumento, todo depende, ¿verdad? Del manejo y del registro y de nuestros estados financieros para la toma de decisiones y para tomar datos históricos de sucesos pasados. Entonces también aquí nos dice que hay un sistema de registro patrimonial. En este sistema dice que los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable, excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la ley en materia. Sobre estos, bueno, me dice que aquí estos no se deben de incluir, ya que por estos monumentos considerados pues ya están dados de alta en la federación. Ahorita aquí nada más los vamos a dar de alta en nuestros inventarios, los que estén dados al servicio público, como por ejemplo pues las patrullas, las ambulancias. Sí, lo que esté dado nada más al servicio público es lo que vamos a nosotros a poner. Mobiliario y equipo incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos. Cualquiera otros bienes muebles, inmuebles que el consejo determine que deban registrarse, ya sea adquisiciones que hagan, ¿verdad? O también por las ventas. Ya ven que también aquí en nuestro municipio pues también se vendió una calle acá por Peñoles. Esos también se debe registrar como un ingreso. Dice, los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventarios de los bienes muebles y inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Pues ahí está, ¿verdad? El registro patrimonial. No se registrarán los bienes señalados en el artículo 27, párrafo cuarto, quinto y octavo y 42 de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los de uso común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y normativa aplicable, que más adelante lo vamos a ver. Esto no se registrará en una contabilidad, por así decirlo, estatal o municipal, en lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones séptima, décima, onceava y treceava del artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales. Se efectuará el registro contable de conformidad con lo que determine el Consejo. Bueno, pues esto no se va a registrar, salvo lo que determine el Consejo. Esto más adelante lo vamos a ver. Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta ley. El inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable, así como lo tenemos nosotros en físico, también debe estar registrado en libros.
Los bienes inmuebles no podrán establecerse un valor inferior al catastral de lo que corresponda. Pues hay que seguir, ¿verdad? No podemos vender ni adquirir fuera o por debajo de lo que nos diga la ley catastral. Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de Internet, el cual deberán actualizar por lo menos cada 6 meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación distintos a Internet cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público. O sea, siempre pues deben de estar transparentes, ¿verdad? E informar a la ciudadanía que se compra y que se vende, los cambios de aquí del registro patrimonial. Lo que hay que hacer, si se cambió un monumento de una calle a otra, también la deben de registrar y de informar. Sí, los registros contables reflejarán la baja de los bienes muebles e inmuebles. Las obras en proceso deberán registrarse invariablemente en una cuenta contable, lo cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comparable. El Consejo emitirá las disposiciones sobre el registro y evaluación del patrimonio a que se refiere la aplicación de la ley. Pues esto lo vemos en los artículos 28, 29 y 30 de la ley gubernamental que está en estudio. Sí, en este momento, los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo los fideicomisos sin estructura orgánica o contratos análogos sobre los que tenga derecho en los que emane una obligación. Pues también ahí se interactúan con los fideicomisos, ¿verdad? Que también se deben de registrar, porque pues a final de cuentas pues son unos activos que en cierto modo pues se tienen que registrar. En los registros contables de las operaciones nos dice que deberá considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales. Se llevarán con base acumulativa. La contabilizaciones de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago. Aquí estamos hablando del principio de vengado contable, ¿verdad? Y al del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones en libros de diario mayor e inventarios y balances. Esto también deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros. Pues aquí más que nada, ¿verdad? Nos engloba más lo que se trata la contabilidad, cómo la necesitan, que esta ley, cómo nos da alineamiento de seguir una contabilidad, que al igual que en la contabilidad privada, pues también utiliza el libro de diario, el libro de mayor, también utiliza los inventarios y los balances, de los cuales debe de estar pues la contabilidad constituida, ¿verdad? Como también al igual deben de dar sus saldos en sus estados financieros. Si hubo pérdidas, si hubo ganancia, toda la contabilidad estrictamente, ¿verdad? Detallada, como lo marca esta ley gubernamental. Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas están alineadas tanto conceptualmente como en sus principales agregados. El plan de cuentas que emite el Consejo, las listas de cuentas serán aprobadas bueno, aquí vemos que existe un catálogo de cuentas, que también tiene naturaleza propia las cuentas. Sí, si son naturaleza deudora, si son naturaleza acreedora, cuando se cargan, cuando se abonan, sus características peculiares, las tienen porque
difieren o distan un poquito de lo que viene siendo la contabilidad empresarial, pero ¿qué creen? Estas cuentas no son a criterio del Departamento de Contabilidad. Estas vamos a ver por quiénes las van a aprobar, porque no nada más las vamos a hacer porque no, pues yo así la entendí. No, pues es que yo creo que así debe de ser. No. Estos registros contables en la contabilidad gubernamental dice que en caso de la Administración Pública Federal, la unidad administrativa comprende en materia de contabilidad gubernamental que de la Secretaría de Hacienda, y en caso de la administración centralizada de las entidades federativas, así como los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda a cada caso. O sea, aquí ya vimos que la Secretaría de Hacienda, ¿verdad?, es quien va a regular, y como ya vimos que la Secretaría de Hacienda nos dio un catálogo de cuentas para todo lo largo y ancho de la República Mexicana, ya sea empresa privada o pública, pues nos debemos de adaptar a ese catálogo de cuentas. Es quien ahorita está en vigor y pues todavía se le están haciendo algunos, ya son mínimos cambios porque ya casi ya quedó establecido, ya los usuarios ya logramos adaptarnos a ellos, entenderlo, y pues ya estamos trabajando en este catálogo de cuentas que la Secretaría de Hacienda puso a disposición, ¿verdad?, a la nación. Entonces también nos dice que el registro de las etapas de presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables para tal efecto establezca el Consejo, las cuales deberá reflejar en lo relativo al gasto el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Ese es en relativo al gasto, ¿verdad?, que debe de ser aprobado, lleva un procedimiento, no nada más porque voy a pedir un apoyo, pues ya me lo van a dar, no, tiene que ser analizado para que sea aprobado, modificado, y debe de haber un compromiso, ¿verdad? Debe ser también devengado, ejercido y pagado. Ahí termina el proceso del gasto. Ahora vamos a ver cómo es el proceso del activo. Sí, en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Bueno, pues aquí nuestras autoridades ya por el número de habitantes, por el número de casas, ya ellos ya estimaron lo que van a recaudar del predial, lo que van a recaudar de la tenencia de los automóviles, ¿verdad?, de las placas. Ya estimaron, bueno, la mortandad que hubo, porque también ellos manejan lo de los panteones, en relación a que ya va pasando la pandemia, ¿verdad? Pues en relación a años pasados también ellos ya tuvieron su estimado, ya lo modificaron de acuerdo a que, hablando de salud, pues la pandemia ya va de salida. Y pues vamos a ver ahora, muchos casos pues también ya lo devengaron, y vamos a ver lo recaudado. Lo recaudado pues empieza a ver en los meses de diciembre, ¿verdad? Porque los contribuyentes o los habitantes cumplidos, pues desde diciembre van a pagar sus impuestos de predial, y ahí es el procedimiento que la ley gubernamental le da al gasto y al ingreso. No es nada más que lo pido, me lo das, lo necesitas, te lo doy, no. Lleva un procedimiento pues contable. También nos dice que los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad de conformidad con los lineamientos para tal efecto establezca el Consejo. O sea que ellos también les hacen auditoría, a ellos también les revisan. ¿Quién va? Pues personas especializadas, como en este caso la Secretaría de Hacienda es quien los
revisa y hace todos estos programas y luego ya lo pasa a la Cámara de Diputados, ¿sí? Para que de ahí se tomen pues los datos históricos y se revisen que los documentos, ¿verdad?, sean comprobatorios y justificativos y que todos esos documentos estén también registrados en los libros principales de contabilidad, como es el libro de diario, el libro mayor. Sí, que últimamente, pues bueno, ya llevamos la contabilidad electrónica, pero aún así, no porque sea electrónica, no existen libros electrónicos, ¿verdad? Pues claro que la información debe de ser oportuna y debe de ser confiable y debe estar al momento que lo solicite la autoridad. Hablando que jerárquicamente, pues ellos también los revisan. Entonces, los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberá sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos. Como la oportunidad, deben de ser oportunos, deben de ser veraces, deben de ser representativos, deben tener objetivos. Sí, pues que a ver, según nuestros ingresos con nuestros gastos logramos el objetivo, nos pasamos de gastos, quedamos en números rojos o nos tuvimos utilidad, sí, suficiencia, posibilidad de predicción, para predecir pues para el próximo año, pues en esto nos falló, vamos a ponerle más énfasis, vamos a ponerle más atención a esta partida, a esta cuenta, ¿sí? Para que tenga la importancia relativa con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la ley determina. Sí, la ley, pues en este caso, ya dijimos que está modernizando la contabilidad que llevábamos, lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que era un caos de que los 32 estados llevaban sus 32 contabilidades. Imagínense, entonces aquí ya por eso se implementó esta ley gubernamental que va a armonizar, que va a igualar la contabilidad en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Y pues por lo tanto estamos en proceso de modernización, ¿verdad? Y capacitación continua y constante para dar pues buenos resultados. Aquí tenemos en lo relativo a la federación los sistemas contables de las dependencias, como lo es el Poder Ejecutivo, los poderes legislativo y judicial, las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que les corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera siguiente. También a ellos, en los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de gobierno, lo que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como los tres niveles de gobierno, que es la federación, el estado y los municipios, pues ellos deben de adaptarse, ¿verdad? Más que nada para ellos fue hecho esta modernización, este cambio. Y vamos a ver cómo ellos deben de presentar su información. Permítanme. Bueno, aquí nos dice que la información financiera gubernamental y cuenta pública se debe de presentar con un estado de situación financiera. Son los estados financieros que ellos manejan. Estado de variación en la hacienda pública. Estado de cambios en la situación financiera. Informes sobre pasivos contingentes. Notas a los estados financieros. Un estado analítico de activo. Un estado analítico de la deuda y otros pasivos. Es lo que debe de presentar financieramente estos tres. Lo que nos pide, ¿verdad? La ley de contabilidad gubernamental. Debe de tener una información presupuestaria. Sí, donde el estado, vamos a ver aquí el estado analítico del ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por una fuente de financiamiento y concepto.
el estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos. Sí, que de aquí emana la ley de ingresos, de egresos. También hay otra ley de egresos, donde nos dice cómo gastar, como los alineamientos, ¿verdad? Para dar para poner en marcha estos estados analíticos, cómo se van a elaborar, sus lineamientos y todo, el endeudamiento neto, el financiamiento, menos armonización, del que deriva la clasificación por su origen, el interno y el externo. Aquí vemos un análisis, ¿verdad?, del endeudamiento. Perdón, ¿se acuerdan como el análisis que tenemos ahí pendiente de las entidades de agapes? Pues aquí también tenemos un endeudamiento. Aquí se hace un análisis porque se ve el financiamiento menos la armonización. También se ve el interés de la deuda, los intereses de la deuda, si realmente fueron necesarios, el flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal. ¿Se fijan cómo se correlaciona? La información presupuestaria se correlaciona también con lo fiscal. Aquí también tenemos una información programática, el gasto por categorías, cómo se programa, el programa y proyectos de inversión, los indicadores y resultados, y la información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales a los que México es miembro. México también se correlaciona con otros países. Sí. Tenemos también aquí la información financiera gubernamental. Nos dice que hablamos sobre la cuenta pública, donde dice que el Consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades para los entes públicos. El contenido de la cuenta pública nos dice que del gobierno federal será formulada por la Secretaría de Hacienda y de las entidades federativas deberá atender a su cobertura o a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo la información contable, la información presupuestaria y la información programática, el análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definitivas en materia en el programa económico anual. O sea que con todo lo que entregamos, ¿verdad? Toda la información que se entrega en los diferentes entidades de aquí de nuestra República Mexicana, de todos los estados, pues de ahí se toman estos criterios, ¿verdad? Para seguir programando para años futuros. Aquí tenemos también el contenido de la cuenta pública. ¿Qué contiene la cuenta pública? Pues las cuentas públicas de los ayuntamientos, o sea, de los municipios y de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán contener como mínimo la información contable y presupuestaria que se refiere al artículo 48. Sí, a ver, vamos a ver qué nos dice el artículo 48. No tenemos aquí el artículo 48, pero vamos a ver, vamos a leerlo. Dice que en lo relativo al ayuntamiento, dice el artículo 48 de la Ley General, dice en lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales y del Distrito Federal, los sistemas deberán producir como mínimo la información contable y presupuestaria que se refiere a este artículo. En el artículo 46 en sus incisos 1,
Bueno, aquí ya lo habíamos visto nosotros. Aquí donde nos habla de la información contable, como la desagregación siguiente, que es la situación financiera, lo que hablábamos acá anteriormente, ¿verdad? La situación financiera y los estados financieros que nos está pidiendo como término de la contabilidad esta nueva ley. Sí, como trabajo terminado, los estados financieros. Bueno, continuamos. En el título quinto nos habla de la transparencia y difusión de la información financiera, donde nos dice que la generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este título será conforme a las normas, estructuras, formatos y contenidos de la información. Para tal efecto establezca el Consejo y podrá difundirse en las páginas de Internet del respectivo ente público. Dicha información podrá complementar lo que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponibles en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables. Bueno, pues nuestra administración, ¿verdad? Municipal, estatal y federal, pues deben de ser transparentes a la ciudadanía, ya que tienen ellos también su página de internet de las cuales nosotros podemos checar, o de lo contrario, pues también estar al pendientes de la Gaceta, ¿verdad? La Gaceta también es un periódico informativo. Dice que la información financiera que deba incluirse en internet en los términos de este título deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta ley o disposición legal aplicable tenga un plazo y periodicidad determinada y difundirse en dicho medio dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre del periodo que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente en los últimos 6 ejercicios fiscales. Es lo que se debe de mantener, ¿verdad? Al alcance y a la vista de los interesados, de los usuarios. Se debe de mantener esta información. La presentación de la información financiera del gobierno federal se sujetará a lo dispuesto en la ley y las leyes federales de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de fiscalización, rendición de cuentas de la federación. Bueno, tenemos ciertos lineamientos, las leyes están correlacionadas y pues hay ciertas reglas a seguir, ¿verdad? Y respetar sobre todo, donde dice que también las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda a través del sistema de información a que se refiere el artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas entidades federativas y por conducto de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios. Para la emisión y la divulgación de esta información no podrán oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga. ¿Sí? Pues debe de ser transparente, ¿verdad? En todos los ámbitos que la ley gubernamental se aplique. Tenemos también que las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el artículo 46 de esta ley, como ya vimos que corresponde a los estados financieros utilizados, y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente: la información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos. Pues ahora que sí, ¿verdad? Aquí más claro no puede ser. Aquí vamos a
a dar la información de que sí cumplimos con el ingreso, cómo se gastó y las disponibilidades financieras con que en su caso cuentan los recursos de los fondos correspondientes a otros ejercicios fiscales. Aquí pues se va a hacer el comparativo histórico de acuerdo a los estados financieros de los cuales tenemos disponibles. Ya vimos que ahí deben de estar 6 años mínimo. Sí, el presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal, que sí se haya sido aplicado, así como la formación sobre el destino de los recursos, deberá estar claramente asociada con los objetivos de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para el cumplimiento de lo previsto de este artículo, el Consejo solicitará al Consejo Nacional de Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de la estructura de información de que sean necesarios. O sea que aquí también hay revisiones, ¿verdad? Existe un organigrama, los cuales, pues nuestros superiores tienen las facultades y la capacidad de revisar el desarrollo de nuestras funciones para ver el cumplimiento, ¿sí? Entonces los entes públicos deberán publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluación, así como las metodologías e indicadores del desempeño. Dice el último día hábil de abril. O sea, no estamos hablando del último día calendario, ¿verdad? Estamos hablando del último día hábil. Si el día 29 cae un viernes, el sábado es día 30, el sábado pues es calendario y el último día hábil pues viene siendo el viernes, entonces el viernes es cuando se quedaría publicada en el internet. Los entes públicos deberán publicar a más tardar los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. Sí, qué personas especializadas revisaron los estados financieros, qué evaluación dieron, qué resultados, qué toma de decisiones, cuáles fueron los resultados obtenidos, ¿sí? Y la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y la gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para difusión de los resultados de las evaluaciones conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta ley. Como habíamos dicho, ¿verdad? Todo debe estar homologado. Todos los indicadores deben de estar direccionados a un mismo objetivo. Para la hora de la lectura, pues sea más fácil, ¿verdad? La lectura, sea más amigable la interpretación y así pues no tardar tanto tiempo el resultado que nosotros vamos a emitir o a dar como gobierno que somos o que son, bueno, el gobierno, ¿verdad? Porque yo no formo parte del gobierno. Dice, bueno, a más tardar el último día hábil de marzo, sí, último día hábil, no último día calendario. En los términos del artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se revisarán y en su caso se actualizarán los indicadores de fondo de aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transforman recursos federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas. Sí, o sea que aparte de que se da a conocer al público en general el día 30 de marzo, el último día hábil de abril,
internamente se revisa alguna incongruencia que haya habido en los indicadores, ¿verdad? Internamente, a más tardar el día hábil, el último día hábil de marzo. Mismo ejemplo, marzo trae 31 días. Si el día 31 cae en domingo, pues el día 29 cae en viernes. Ese sería el último día hábil para esta revisión. Estamos hablando último día hábil, no último día calendario. La gran diferencia. Siguiendo con el título sexto y último de esta ley de contabilidad general, como lo vimos, ¿verdad? Que está compuesta por 6 títulos. Aquí nos habla sobre las sanciones. Ándale, pues ¿a qué se refiere esto? Sí, pues en el artículo 84 nos dice que los actos o omisiones que implique el incumplimiento de los preceptos establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables en la materia serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Las leyes equivalentes a las entidades federativas y las demás disposiciones aplicables en los términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución de los Estados y del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Bueno, pues aquí ya vimos todos los candados, ¿verdad?, que existen, y aquí vienen todas las leyes aplicables para un funcionario público que no lleve la contabilidad a los lineamientos que las autoridades lo solicitan. Sí, que no lleve el deber ser de la ley, que él haga su ser como persona, como yo quiero, yo puedo, yo tengo el poder y pues aquí lo que yo diga es ley. No, señor, porque el deber ser de la ley, si no lo llevamos como debe de ser, como nos lo indica, con apego a la ley, pues, ¿qué creen? Va a haber sanciones y se aplican todas estas leyes que en este artículo, ¿verdad?, nos dan a conocer. Aquí tenemos también que se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidad administrativa aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos. Dice, cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente ley. Dice, cuando de manera dolosa omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, cuando la alteremos, ¿verdad? Que son 1,000 pesos y le ponemos más ceritos. Dice, incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente ley. Imagínense, o sea que también si no se difunde el 30 de abril, bueno, el último día hábil de abril, también serán sancionados, ¿sí? Al no realizar los registros presupuestarios y contables en forma y términos que establece esta ley y demás disposiciones aplicables con información confiable y veraz. Ahí está lo que no debo de hacer para no tener repercusiones en cierto caso en mi persona, ¿verdad? Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tenga conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público, y estando dentro de sus atribuciones, no lo evite o no lo haga del conocimiento de su superior jerárquico o autoridad competente. Pues muchachos, ustedes algún día son funcionarios y se dan cuenta, son funcionarios aquí de
de gobierno y se dan cuenta que por ahí un subordinado pues anda haciendo este tipo de actos, ¿verdad? Pues inmediatamente dar parte, porque de lo contrario, pues también ustedes se verán involucrados, ¿verdad? Por no dar cuenta de este acto que no va dentro del orden. Sí, se convertirán en, pues en sospechosos también, ¿verdad? No tener o no conservar en los términos de la normativa la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos, que sea real. Hablábamos del documento fuente, ¿verdad? El documento fuente, si no tenemos un documento fuente para nosotros, ¿cómo adquirimos ese patrimonio? Si no tenemos un documento fuente, ¿cómo adquirimos esos ingresos? Si no tenemos ese documento fuente, ¿por qué tuvimos estos egresos? Pues también da motivo a sanción. Y se nos aplicarán, pues, ¿qué creen? Todas estas leyes, son muchas, ¿verdad? Que aparte de sanciones son multas y son hasta, a veces pagamos hasta con nuestra libertad. ¿Sí? Se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 500,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora pues Ciudad de México. El salario mínimo está más alto que la UMA, muchachos, pero ¿qué creen? A lo mejor aquí hasta nos van a aplicar el salario mínimo, ¿verdad? Porque ven que todo lo que haga ya la autoridad, pues todo se basa en la unidad de medida autorizada, y para que así el salario mínimo pueda, pues no sé, tener más beneficios, ¿verdad? Los asalariados. Por eso se puso la UMA, pero ¿qué creen? A lo mejor aquí hasta nos aplican el salario mínimo, entonces mejor hay que llevar el ordenamiento de la ley, ¿verdad? A como nos digan, en caso de que ocupemos un puesto público. A quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente incurre en las conductas previstas en las fracciones segunda y cuarta del artículo 85 de esta ley. Vamos a ver qué nos dice la ley del 85. A ver si lo tenemos por aquí. Pues aquí dice. Se los voy a leer de aquí de mi libro, de mi ley. Dice que se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidad administrativa aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando omitan realizar, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Es lo que está aquí en este es el artículo 85. ¿Sí? Pues si hacemos cosas que no son del orden, como igual si no hacemos cosas del orden, pues esto es lo que en términos, ¿verdad? Legales, nos arriesgamos a tener sanciones y las multas pues están muy altas. Multas de 1,000 a 500,000, a 500,000 días de salario mínimo general vigente. Sí, se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión dependiendo el acto que hagamos en este artículo 85. Entonces, pues hay compañeros, aquí la facultad, los programas académicos están hechos para enseñar, como les decía ayer, el deber ser de la ley. Sí, el deber ser de la ley. Y con esto pues damos por terminada la lectura de la Ley General de Contabilidades gubernamentales. Yo creo que para la próxima clase veremos algunos formatos de los estados financieros que ella maneja. Y también veremos, pues sí, ¿verdad? El desglose de la fórmula que tenemos por ahí pendientes. Pero, ¿qué creen, compañeros? Pues es que al ver el desglose de la fórmula, como yo les puse el ejemplo en las diapositivas 84 y 85, volviendo al tema de la tarea pendiente que se vencía hoy, que ya no se vence, porque lo vamos a hacer entre todos, pues yo necesito evaluarlos con esa actividad. Entonces,
Lo que les voy a pedir pues va a ser un cuestionario, porque pues como vamos a dar respuesta a ese ejercicio, de los cuales pongo un ejemplo anterior, pues ya no va a contar como trabajo para ustedes. Yo necesito que ustedes, necesito evaluarlos en esa actividad. Y como lo vamos a resolver entre todos, pues ya les voy a poner otro trabajo, otra actividad respecto a esa actividad de los agapes. Yo creo que en el transcurso del día, en el transcurso del fin de semana, por ahí les hago llegar les estoy cambiando este ejercicio que les había puesto, basados en el ejemplo anterior de la diapositiva 84 por ahí. Pues lo vamos a resolver entre todos. Entonces, esa tarea pues no se va a tomar en cuenta, salvo los que ya me lo hayan enviado, pues a ellos sí se los tomaré en cuenta, y el ejercicio que les ponga, la actividad que les ponga para ese tema, pues nada más se los tomaré en cuenta las personas que no me han enviado la resolución del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay alguna objeción o algo que quieran comentar. Hasta aquí dejamos la clase. Para la próxima vemos unos formatos y ejercicios. Ya vimos a grandes rasgos lo que es nuestra ley de contabilidades. ¿Algo que quieran agregar? Maestra, es que yo tengo dudas en las tareas. Ya la primera fue a ver, déjenme ver, aquí las tengo. Un pequeño cuestionario. Un pequeño cuestionario. La segunda es que haga cuenta que es un resumen de todo lo que nos mandó. ¿Sí entendí bien? Un resumen de todo lo que les mandé. Sí, haga de cuenta que nos era un mapa conceptual. Plataforma. Nada más les he mandado 3 actividades. La primera era un pequeño cuestionario, la segunda era un mapa conceptual y la tercera era ¿cómo se llama? El espejo de la fórmula, sí, el ejercicio. Entonces, yo ya le mandé esos 2, maestra, pero ¿cómo sé que sí lo recibió? A ver, permítame. O sea, yo ya le mandé el cuestionario y le mandé el cuadro conceptual. ¿Cómo puedo saber si ya lo recibió? Sí, perdón, me decías, compañera, no, Mayra. Mari Perla, yo le mandé, que cómo voy a saber yo que ya lo recibió. Yo ya le mandé el cuadro conceptual y le mandé el cuestionario. Eso. En el tiempo correspondiente. Y en tiempo y forma. Exacto. Nada más lo que me falta es el ejercicio, pero el ejercicio, hubo algo que dijo que teníamos 15 días. ¿Es el ejercicio o era otra actividad? Creo que hoy se vencen para el día 15 se estaba, o les di 2 semanas, no recuerdo cuánto tiempo les di. Nos dijo, 15 días es la entrega. No estableció la fecha, nada más dijo dentro de 15 días. Sí, a ver, es que créeme lo que ya ni me fijé qué día se los puse. A ver, déjame, voy a ver si puedo entrar a la plataforma. Sí, maestra. A ver, espera. Lo puso el 7, creo, la actividad. El 7 la puse, ¿y para cuándo se vence? ¿No sabes, Andreita? Dijo que 15 días. Bueno, 15 días. Pero por ahí vi que algunos tienen dudas. Entonces quedamos a hacer una clase para el jueves para contestarlo entre todos. Entonces. Sí, eso fue lo que se dijo. Entonces, la clase siguiente la vamos a dar para dar contestación a ese ejercicio. Pero al dar contestación entre todos, pues ya para ustedes ya no contaría como actividad. Ya lo contestamos entre todos, pero ya sería, les pondría a ustedes otra actividad respecto a ese tema. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver, ¿alguna objeción? No, maestra, sí está bien.
Sirve, maestra, que lo entendemos mejor porque es diferente cuando usted no lo explica, cuando nosotros lo estamos haciendo y a veces lo estamos haciendo mal y según nosotros vamos muy bien. Bueno, excelente. Entonces, sí, aquí hice la clase el día 7. Bueno, ok, entonces la próxima semana vemos los formatos de la contabilidad gubernamental. Es que la verdad les pido una disculpa porque yo creía que hoy se terminaba el periodo, el módulo con ustedes. Y no es así. Entonces, tal vez sí me fui un poco rápido, pero igual, vemos los formatos utilizados en contabilidad gubernamental y desarrollamos el ejercicio. Y ahora sí ya les pongo pues un cuestionario de ambos temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra, está muy bien. Sí, y ya Sí, para muy bien. hacerlos entre todos los que puedan estar presentes, igual la clase pues es de 8 a 10 y tenemos ese margen de tiempo para nosotros desarrollar. Y yo mientras lo voy a poner pues un poco más explícito, ¿verdad? Porque en sí entre las diapositivas estar ahí manipulándolas pues como que no, y se los voy a hacer ya en Excel. Si alguno de ustedes ya me lo ha enviado, pues igual la actividad próxima que yo les ponga por estos temas, pues no va a contar para la persona que ya me lo envió. Únicamente para las personas que no me han enviado la resolución del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, está bien. Ok, pues entonces Mayra, Gabriela, Andrea, Daniel, Ángeles, Mariana, Jesús Javier y Mari, pues muchas gracias por su valiosa atención. Seguimos, déjenme prender mi cámara para despedirme. Seguimos en comunicación y pues así le hacemos con lo pendiente de nuestra clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, está muy bien, gracias. Si Dios así lo permite. Sí, maestra, gracias. Que tenga bonito. Igualmente, bonito fin de semana. Voy a tratar de ser lo más explícita que se pueda con la resolución del ejercicio para que los que no vinieron a clase o no estén presentes, pues también lo entiendan poquito y alguna duda, pues igual me la hacen llegar y estamos para contestarla. Muchísimas gracias por su valiosa atención. Que tengan bonito fin de semana y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, hasta el pronto.